Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos ya el segmento con las entrevistas y los invitados para esta noche, martes 5 de abril del 2022. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el vecino país, El Salvador, con el estado de excepción, la captura de pandilleros y las consecuencias para Guatemala. ¿Tendrá esto consecuencias para nuestro país? Es la pregunta que nos hemos planteado esta noche para que usted pues tenga elementos de análisis y así pueda entender un poco más la coyuntura, que pues bueno, tiene que ver con un tema que une a los tres países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Históricamente, bueno, no históricamente, de unos 30 años para acá ha tenido un problema en cuanto a las pandillas o denominadas maras. Eso en unos momentos. Antes saludamos a María Inés Rivera, como todos los martes, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar contigo de nuevo a las 8:45, sin duda alguna hablando de este tema de gran importancia, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener todo esto en nuestro país? No sé si nos hemos enfrentado a alguna situación similar en algún momento, habrá que ver si existen protocolos al respecto, no sé, en fin, a ver qué dicen nuestros analistas el día de hoy. Por supuesto, y es que tenemos esta noche invitados que precisamente conocen del tema y cómo se puede abordar, porque ya han habido precisamente el día de hoy capturas de pandilleros salvadoreños. En la zona 5 capitalina se capturó a un jefe de la Mara 18 de origen salvadoreño que había llegado, según la versión de las autoridades en los últimos días a Guatemala, huyendo de El Salvador y fue capturado en la zona 5 capitalina. Y pues bueno, las acciones que está tomando Nayib Bukele en el vecino país en contra de las maras ha provocado situación de alerta no solo en las autoridades guatemaltecas, también ya el gobierno de Honduras ha expresado opinión al respecto, ha resguardado sus fronteras y pues bueno, Guatemala continúa con patrullajes fronterizos y movilización de elementos de seguridad nacional, tanto PNC como Ejército de Guatemala. Hoy se conoció también de que el ejército había ayudado a varias familias de la aldea Las Flores en Moyuta, Jutiapa, a abandonar sus hogares. Eso fue lo que se conoció en primera instancia. Ya aclaró el ejército en horas de la noche que no es que los haya ayudado a abandonar sus hogares, los ayudó a regresar a sus hogares, puesto que las personas están temerosas con esta situación y no es para menos. Allí en Moyuta, Jutiapa, colindante con El Salvador, pasa uno en bicicleta, es un pequeño tramo, son metros los que divide El Salvador con Guatemala. Así que vamos a hablar de este tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Lorena Escobar, ella es analista en temas de seguridad de ACIES, y también a Mario Duarte, experto en temas de seguridad y geopolítica, y también a Arkel Benítez, experto en temas de seguridad. A los tres, muy buenas noches, sean bienvenidos. Buenas noches. Mario. Buenas noches. Buenas noches a los tres, qué gusto realmente tenerlos aquí con nosotros. Doctor Benítez, para arrancar con usted un poco respecto a sus impresiones de lo que ha sucedido recientemente con las pandillas en El Salvador, un poco de también su análisis respecto a lo que detona pues la violencia en este país, cómo nos deja a nosotros, digamos, como un análisis preliminar, en qué situación deja a Guatemala todo esto que está sucediendo en el país vecino. Muy buenas noches a todos, un gusto estar nuevamente en Canal Antigua. Bueno, a manera de contexto, decir que pues hay una preocupación obviamente muy sentida, creo yo, en los tres países que formamos el mal llamado Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, especialmente porque el fenómeno pandilleril del Salvador es un fenómeno mucho más agresivo, mucho más violento, con otras connotaciones históricas en la última década. Recordaremos todos que, y creo yo que de alguna manera es el detonante de lo que está pasando hoy, esa mal llevada tregua con las pandillas, que fue un grave error de administraciones anteriores en El Salvador, el haberse sentado a negociar en su momento delitos de sangre con estos grupos organizados transnacionales, porque realmente esos son las pandillas. Incluso en 2012 la administración del presidente Barack Obama define a la Mara Salvatrucha como un grupo organizado transnacional, porque obviamente estaba cometiendo incluso delitos
en Estados Unidos. Esa mal llamada tregua que incluso la OEA en su momento, Marinés, quiso avalar de manera temeraria, precipitada, cuando Adam Blackwell era el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA. Don José Miguel Insulza luego se hizo para atrás, recapacitando un poco sobre la gravedad de tal apoyo que esperaba El Salvador en aquel momento de la famosa tregua. Creo yo que eso ha ido generando y a cada administración ha salpicado de una u otra forma. En 2021 el Departamento de Estado también señaló a funcionarios del propio gobierno de Bukele que podrían haber estado haciendo algún tipo de negociaciones ilegales al margen de la ley con estas agrupaciones delincuenciales. Creo que ese escenario, que es muy distinto al contexto guatemalteco, hoy pone de relieve la situación grave que está atravesando El Salvador. Al día de hoy, la meta de Bukele es encarcelar 19,000 pandilleros, ya encarceló 16,000, está por encarcelar 3,000 más. Eso ha generado un éxodo, obviamente, para los que han logrado escapar, digamos, de El Salvador, y obviamente encontrarán refugio en la porosa situación fronteriza de Guatemala, que puede ser realmente el punto de arribo de estos pandilleros, en donde, por cierto, Guatemala está todavía discutiendo en el Congreso una famosa ley antimaras que presentó el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en su momento, en 2020, y que al día de hoy, a pesar de tener 3 dictámenes en el Congreso, no se pusieron de acuerdo los legisladores y está ahí de momento, digamos, durmiendo el sueño de los justos, que es una ley, una iniciativa de ley, tal vez más adelante vamos a hablar de ella, que tiene algunas connotaciones complejas, pero en términos generales, hoy Guatemala tiene un problema de que los pandilleros van a migrar hacia territorio guatemalteco y ya lo están haciendo. Ahora bien, Lorena Escobar, en este contexto, ¿debería el Estado guatemalteco tomar medidas más drásticas? Es decir, estamos hablando de un tema que en El Salvador se está llevando a cabo de una forma drástica, o sea, llevan ya más de una semana con este estado de excepción. Se han encarcelado a más de 5,000 pandilleros en un término de 5 días. Es una situación que preocupa, digamos, y coincido con Arkel Benítez en este término mal llamado del Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras ha reaccionado, Guatemala ha reaccionado, pero digamos, la reacción del gobierno guatemalteco es la que se merece a una situación tan compleja como la que está viviendo El Salvador. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Se debería de tener una respuesta más agresiva? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que por el momento Guatemala está trasladando toda su fuerza pública hacia las fronteras. Es una acción preventiva. Creo que hasta el momento es lo necesario y además seguramente tiene comunicación con país vecino y las autoridades vecinas en alerta para atender todas aquellas denuncias que también tengan cualquier persona que esté involucrada en actos delictivos. Estamos hablando de que se mantienen comunicación constante entre las fuerzas policiales y, por ejemplo, es una de estas las capturas que se mencionó anteriormente que se ha realizado en zona 5. Es necesario mantener el cuidado sobre la población que está en la frontera, justamente por este éxodo que puede darse y que ya estamos observando, pero estas son acciones a corto plazo. Claro, una decisión que se toma en un país vecino también tiene consecuencias en el otro. Y creo que es necesario que también se medite sobre qué acciones a mediano y largo plazo son efectivas, porque esto es nada más es un reaccionar del Estado ante un fenómeno criminal que ya es de larga data. Es necesario pues también atacar las causas del problema y no solo quedarse en la reacción. Ahora, ingeniero Mario Duarte, su análisis un poco respecto a toda esta forma o la manera en que está abordando el presidente Bukele o ha respondido ante esta violencia. ¿Considera usted ha provocado esta migración de pandilleros? ¿Ha reaccionado el presidente Bukele de una forma adecuada ante esta crisis? ¿Cómo evalúa usted toda esta situación, ingeniero Duarte?
Es bastante complicado, de cierta forma, presentar cuál fue digamos, en este caso, el pensamiento del presidente Bukele y de su gobierno en la forma adecuada de reaccionar o no reaccionar. Creo que al final de cuentas fue una decisión adecuada con respecto a la cantidad de violencia o al alza de la violencia tan repentina que se dio en el país vecino. Obviamente las capacidades que pueda tener un Estado como los nuestros, en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, pequeños, con bastantes limitantes, incluso con limitantes que nos han impuesto de afuera algunos países, por ejemplo, la compra de tecnología, de inteligencia, la compra de armamento. Nos toca con cascaritas de huevos tener que reaccionar a fenómenos que nos afectan no solo a nuestros países, a la región, pero que tienen efectos hasta en Estados Unidos. No duden que vamos a ver también de estos mareros que se fueron de El Salvador ahorita y van a aparecer de repente en California, en Texas, en Washington, porque más porosa que nuestras fronteras está la frontera sur de Estados Unidos, así que es bastante dicotómico eso, ¿no? Los que quieren imponernos a nosotros formas de actuar con respecto a la seguridad están bastante mal en su propia seguridad nacional y fronteriza. Sin embargo, regresando al tema de El Salvador, creo que el presidente Bukele está respondiendo al clamor de su pueblo, está enfrentando a un actor estatal no armado, que es como se le podría definir ya casi a las maras, ya que él mismo los ha definido como terroristas y a nivel multinacional e internacional se han definido a los grupos terroristas que no son de un país exactamente o no se identifican como combatientes de un país, son esos actores no estatales armados. Entonces, eso requiere una acción bastante dura, bastante directa, y es lo que se está dando, y lo que pasa es de que son personas al mismo tiempo violentas. No olvidemos lo que pasa muchas veces en esas cárceles hace algunos años, no muchos, en las cárceles en Guatemala vimos como un grupo de mareros dentro de una cárcel asesinaron a algunos de los guardias internos con clavos, con hierros que sacaron de una pared, se las metieron a través de los ojos y todo. Son personas muy violentas, así que de cierta forma la forma en que se tienen que controlar requiere mucha fuerza, ¿no? Entonces, de nuevo, es una cuestión que ha pedido El Salvador, él lo está haciendo, está recibiendo mucha crítica de muchos organismos, pero precisamente como el presidente Bukele tuiteó hace unos minutos, a veces le toca a los países pequeños reaccionar como reaccionan los países grandes y no como los países grandes piden que nos comportemos los países pequeños, ¿no? Ahora bien, Arkel Benítez, el presidente Nayib Bukele, investigaciones periodísticas dan cuenta de que negoció igual como hizo el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno de Sánchez Serén, pactó con las tres principales maras del vecino país centroamericano. Y pues bueno, reportes de prensa también hablan de que ese pacto se quebró. En ese sentido, digamos, ¿qué cancha tiene Nayib Bukele para retomar ese pacto y por qué pactó con las maras? Yo creo que fue la salida más fácil, heredada. Al final del día, yo creo que el presidente Bukele se ha caracterizado por ser una presidencia eminentemente mercadológica en la manera de comunicar sus acciones de gobierno. Creo que lo más fácil era seguir con la tregua entre comillas, que realmente es una negociación ilegal, ilícita, sobre todo porque se están negociando bienes jurídicos tutelados que son no negociables. Hay que partir de ahí. Y peor aún, en El Salvador, que sí adquirió el matiz de terrorista este tipo de organizaciones, que en Guatemala no tienen esa connotación todavía. Yo tengo mis dudas si realmente a las pandillas, aun y cuando suponen pues, generación de terror y operan desde la base del temor, sean realmente comparados con grupos terroristas que tienen fundamentalismos o ideologías o causas muy diferentes. Pero en términos generales, me parece que el gobierno de Bukele se le salió de las manos, tuvo que aplicar el estado de excepción para poder contrarrestar, porque no eran ni 60, ni 70, ni 80 los homicidios en una noche. Algunas personas dan cuenta y dicen que fueron más de 100 en una noche, y que los pandilleros salieron precisamente a desafiar al presidente Bukele, a las políticas de seguridad, matando ya directamente a cualquier persona que le salía al paso. Ese fue el nivel de peligrosidad y de terror que vivió esa noche El Salvador, y es cuando se establece el estado de excepción.
Entonces, a mí me parece que es una medida que le tocaba tomar al presidente Bukele en esas circunstancias tan complejas, pero me parece que le ha faltado a la región también, Mario, el poder hacer mérito de instrumentos importantes que tiene la región. Lamentablemente, el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, mientras siga estando bajo la administración y la decisión de cancilleres que no saben, no tienen ni idea de seguridad, realmente no vamos a poder avanzar en estos temas que son tan importantes, digamos, para la región. El Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica tiene las claves para poder avanzar. Cada estado al interior, de hecho, en el top 3 de las amenazas de la agenda de riesgos y amenazas de Guatemala, del Consejo Nacional de Seguridad, 2 de las 3 amenazas más graves que tiene Guatemala son relacionadas con las pandillas. Y aún así no hemos logrado realmente definir una postura ni local, nacional, que debe estar respaldada por el Congreso de la República para emitir leyes adecuadas, y menos lo hemos logrado hacer a nivel regional o por lo menos binacional con El Salvador para ponernos de acuerdo en la manera de armonizar los mecanismos para poder enfrentar esta causa común. Licenciada Escobar, digamos, ya mencionaba ahorita el doctor Benítez un poco acerca de que nos ha hecho falta tener leyes adecuadas justamente para enfrentar este tipo de situaciones. Digamos, este es un escenario al que Guatemala se había enfrentado con anterioridad. Digamos, ¿existe algún precedente que permita reaccionar a las autoridades con base a un protocolo? ¿Qué se puede hacer a nivel fronterizo para ir evitando esta migración? Digamos, ¿cuál es su análisis al respecto? Yo difiero, sí creo que Guatemala tiene instrumentos jurídicos que permite avanzar en el tratamiento de la delincuencia, en especial de las pandillas juveniles. Tiene todo un marco jurídico para atender a la niñez y la juventud. Tiene también, él lo mencionó, también el Tratado Marco de Centroamérica. También hay muchas leyes, sin embargo, estas leyes no son implementadas, no están totalmente implementadas. Una de ellas es la que rige el sistema penitenciario, en donde también se aborda la prevención y la reinserción. El estar a medias tintas con las cosas, sin terminar la implementación de las leyes, al menos siento una necesidad de generar más leyes. En realidad son políticas públicas las que deben de aplicarse, y si bien existen esfuerzos en el pasado en donde pues se han generado políticas en torno a la seguridad democrática. De hecho, cuando el doctor Benítez estaba en el Ministerio de Gobernación, hubo un intento por generar una política pública. Y es que aquí estamos hablando también de actuar no solamente del legislativo, sino también del ejecutivo. Estimo que sí existen, que lo que se debe es, también hay todo un marco de sistema de inteligencia que debe también aplicarse en ese sentido. Y es que antes prevenir los hechos delictivos, y luego la última ratio es ya llegar a procesos judiciales. Entonces, yo creo que sí, que Guatemala tiene instrumentos jurídicos con los que podría salir al paso. También tiene pues obviamente, leyes que le permiten igual establecer estados de excepción que han sido utilizados, en mi opinión, de manera exacerbada, pero que en algunos casos es necesario, siempre tomando en consideración que hay también todo un marco internacional del cual Guatemala es parte. Se ha es signatario de muchos convenios y tratados internacionales también en materia de seguridad y derechos humanos que van de la mano. Y por lo tanto, pues sí tiene instrumentos. Sí es, en lo que se refiere a legal, tiene instrumentos. Ahora, sí se requiere de un despliegue constante en fronteras, ya lo habían dicho con anterioridad, la porosidad de nuestras fronteras es grande, y creo que mecanismos de interlocución entre los tres países que pues,
estamos asediados por este fenómeno, sería una situación que debe de fortalecerse cada día más. Ahora bien, Mario Duarte, acá Guatemala tiene también sus complejidades en torno a las maras día con día, pequeños negocios en zonas populares son acechados por extorsiones y pues bueno, son redes ya de crimen transnacional, al menos acá en Centroamérica. Se ha sabido de comunicación entre la mara, líderes de la mara salvatrucha acá en Guatemala con la del Salvador y la de Honduras y esa eterna rivalidad con el barrio 18. Desde Guatemala, ¿qué se debería hacer o qué se puede empezar ya a hacer para que esto, porque estamos hablando de un efecto, esta es una acción que se está llevando a cabo ahorita y tendrá sus efectos en lo inmediato? ¿Qué debería estar haciendo Guatemala para que el problema que está teniendo ahorita El Salvador no nos estalle acá, a nosotros, con las interconexiones que estos grupos criminales tienen en la región? Gracias, Mario. Buena pregunta. En seguridad hay un término que se llama, bien o mal, el efecto vejiga o el efecto globo, que es que cuando uno aprieta de un lado, el aire se va para el otro y infla otra parte del globo, ¿no? Y eso es más o menos lo que está pasando en este caso. Cuando aprietan en El Salvador, obviamente, la presión de las maras, las operaciones de ellos, la búsqueda de bienes, de dinero, de lo que sea, se traslada a otro lugar, en este caso Guatemala, Honduras, porque definitivamente a Nicaragua no se van a ir. Entonces, eso obviamente es la acción, la repercusión inmediata hacia nuestros países, ¿no? La presión allá se viene hacia acá. Comparto de cierta forma, lo que dicen tanto la licenciada como el doctor Benítez, de que Guatemala necesita un poco más de fortaleza jurídica, tiene buenas leyes, pero muchas veces son sin dientes. Les doy un ejemplo que es de las leyes que más se manejaban en inteligencia, que es la de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Muy buena ley, sin embargo la dejamos sin la debida institucionalidad para aplicarla en su totalidad. Incluso tanto El Salvador como Honduras en muchas ocasiones han repetido que el origen de sus leyes de seguridad también son las de Guatemala, pero ellos sí le pusieron un poquito de músculo, nosotros no. Hay otras muchas leyes, en este caso, como dice la licenciada, de que tenemos buenas leyes y nos hace falta un poquito de aplicación, pero al mismo tiempo también nos limitan otras mismas cosas en las que Guatemala ha sido signataria, ¿no? Un ejemplo fácil es de que los policías operan muchas veces contra las maras. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? E incluso lo vimos durante la pandemia, que agarraron a un marero tratándose de mandar a algún lugar y de repente no podían hacer mucho porque no había una presencia, en este caso, de la PDH. Les hemos amarrado las manos muchas veces a nuestros propios policías y a nuestras fuerzas de seguridad para poder operar debidamente y reaccionar a tiempo contra estos fenómenos. Más o menos lo mismo que pasó ahorita en la frontera, ¿no? No vi yo en ningún lugar que la PDH llegara inmediatamente a verificar la situación de nuestros vecinos en esos lugares que sabemos que están sufriendo, pero me imagino que las elecciones en los USAC son más importantes. Pero entonces, Guatemala tiene muchas leyes que no se aplican en su totalidad, otras leyes que no tienen suficientes dientes, y Guatemala al final está en un impasse donde ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que reaccionar, definitivamente se está reaccionando. Guatemala ya tiene experiencia en protocolos fronterizos, como lo hicimos cuando nos enfrentamos a las famosas caravanas, y que por cierto ahora ya vienen otra vez, aunque no querramos, pero es parte del fenómeno que va a causar que en Estados Unidos se libera el famoso artículo 42, donde ya no les van a limitar entrada a las personas por lo de la pandemia. Entonces, Guatemala ya ha tenido experiencias muy exitosas, y es al final de cuentas la decisión acá de los operativos, en el caso del Ministerio de Gobernación, la PNC, el Ministerio de la Defensa, el Consejo, el Sistema Nacional de Inteligencia, de volver a jugar juntos y de hacer lo necesario para evitar que esto se desborde en el país y que sea nuestra ciudadanía la que salga más afectada por lo que está pasando en El Salvador. Doctor Benítez, digamos, estamos hablando un poco respecto a posibles soluciones o cómo podríamos reaccionar, digamos, desde su análisis. ¿Tiene
Guatemala la capacidad de responder a una situación así? Ya hablaba el ingeniero Duarte un poco respecto a protocolos fronterizos con los que se cuenta, digamos, cómo actuar ante estos escenarios, existen los protocolos, sobre todo también considerando su expertise, y qué autoridades deberían de estarse despertando y estar involucradas en esta situación. Yo, así como el ingeniero Duarte, por ejemplo, mencionaba la PDH, ¿a qué autoridades deberíamos de estar viendo actuar coordinadamente para reaccionar ante una situación como la que estamos viviendo? Yo creo que Guatemala tiene ya protocolos para este abordaje, pero sí le hace falta la determinación en ciertas características y ciertas connotaciones que deben de tener las leyes. Miren, la iniciativa 5692, que es la famosa ley antimaras a la que hice referencia al inicio, yo creo que tiene un trasfondo interesante y me parece a mí que requiere del concurso de otro tipo de instituciones que siempre están puestas de perfil o al margen o que no se dan por enteradas. Pero aquí es la extorsión, ¿cómo se da? La extorsión se da a través de dispositivos móviles. ¿El dinero a dónde va que se cobra de extorsión? No va a caletas, no necesariamente va a caletas. O sea, aquí hay instituciones serias que no son de carácter criminal o no están dentro de la política criminal, que deben también jugar un rol importante. Me refiero a la superintendencia de bancos, pongámosle nombre y apellidos, a la superintendencia de telecomunicaciones, metámosle dientes a la ley de la superintendencia, la ley de la CIT, de la superintendencia de telecomunicaciones es un adorno, realmente. No es una ley que tenga colmillos para tomar acciones decisivas y claves, y menos para tomar decisiones que tienen que ver con... Pero, o sea, necesitamos leyes especializadas. Estamos Y eso no necesariamente es así. estamos perdiendo contacto con Arkel Benítez. Ya, estamos nuevamente contigo. Adelante, Arkel. Sí, que hay instituciones que obviamente no se dan por enteradas en este tema, Mario, y hago referencia precisamente a esta iniciativa de ley. Los legisladores debatieron acerca de las multas, imagínense. Querían poner unas multas entre 25,000 a 800,000 dólares a los mareros. Son multas que son multas más grandes que las que se le pondría, por ejemplo, a una entidad financiera en materia de lavado de dinero. O sea, el tema es profundo y hay temas que son especializados en materia de extorsión y todos los circuitos y delitos conexos que giran alrededor de la actividad pandilleril. Entonces, el Ministerio de Gobernación tiene una capacidad reactiva, sí, de investigación criminal, sí, pero necesitamos llegar a otros órganos, a otros entes que no hemos llegado en el fenómeno para desarticular por completo la actividad de las pandillas, que es un tema eminentemente económico que hay de fondo, ¿verdad? No es el terrorismo fundamentalista que vemos en otros países, estamos hablando de temas eminentemente económicos a los que hay que darles un abordaje integral, comunicacional y financiero. Ese es el tema de fondo de la actividad de las pandillas, no nos confundamos. Ahora bien, Lorena Escobar, digamos, en este sentido, el tema y el fenómeno de las pandillas o maras tiene su origen en temas sociales. En paralelo, por supuesto, y hay que decirlo con todas las líneas claras, no estamos tratando con niños de primera comunión, estamos tratando con personajes virulentos, criminales, asesinos que no se tientan el alma en descuartizar niñas, en violarlas en grupo, en matar a comerciantes cuando no pagan la extorsión. Eso, digamos, por un lado, es el tema que el Estado tiene que reaccionar ante un grupo criminal. Pero por cada marero que se meta preso, hay 100 niños entre 10 y 11 años que están entrando a la mara. ¿Cómo podemos llevar como política pública y como sociedad dos cosas en paralelo? Reactivo y preventivo. Eso es uno de los grandes retos que ha tenido todos los gobiernos y no es exclusivo del guatemalteco. El reactivo muestra resultados inmediatos, también es aplaudido o criticado fuertemente, pero el preventivo es más silencioso y toma más tiempo, es de largo tiempo. Y eso es una de las dificultades que se presentan. Yo creo que pensando en la niñez, era lo que hablábamos hace un momento, la niñez necesita educación, necesita oportunidades de poderse desarrollar
también espacios de recreación que hoy por hoy no los tiene. Están en ciertas condiciones y zonas del país que están tomados por estos grupos criminales. El retomar espacios, han habido buenas experiencias, Guatemala tiene buenas experiencias en ciertos lados, pero una vez más está a merced de la voluntad política de algunos, también de gobiernos locales como de gobiernos centrales. Justamente uno de los, digámoslo así, laboratorios que ha tenido, donde se han realizado varios proyectos para prevenir el aumento de niños y la inclusión de niños a maras, es Villanueva y Misco. Estos dos municipios han tenido gran apoyo y programas de prevención y de reacción. Pero es que no solo podemos tratar al niño, sino tratamos su entorno. Estamos hablando también de los padres, si son violentos o no, hablamos de violencia intrafamiliar, se está hablando de, pues el fenómeno es multicausal. Y entonces, una vez más, usted lo mencionaba, Mario, es un fenómeno social y bien descrito como lo dijo, hay criminales, no son angelitos de primera comunión, tampoco son santos y como bien se dice, ya han perdido, creo yo que en algún momento no tienen una salud mental que garantice pues otro trato, pero aún así el Estado está obligado tanto a proteger a sus habitantes como a respetar la vida de esas personas que delinquen. Insisto, creo yo que es necesario que una vez más el sistema de inteligencia tome de nuevo su papel y determine, prevenga, mejor dicho, los actos que podían ser constitutivos de delitos, que se dedique a prevenir estos. Además de eso, si hay claridad, sobre todo en dónde están algunas zonas, hay mapas de calor, es decir, ya se tienen ubicados dónde actúan y qué tipo de pandilla tiene cierta área en donde trabajan, en donde reclutan, en donde cometen actos delictivos, incluso en qué se especializan, hacia atemorizar a los transportistas, a los comerciantes, incluso han alejado a todo un barrio de zonas. Entonces, el sistema de inteligencia tiene que ser fortalecido para ese tipo de cosas. Además, bien lo decían, aquí el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil han tenido buenas experiencias y es necesario que las repliquen en otras zonas. Pero se insiste, hay que fortalecer programas que permitan evitar, mejor dicho, que sean exitosos en evitar que los menores sean cautivos. Mucho tiempo sin esparcimiento, mucho tiempo solos, porque sus papás trabajan todo el día, sin vigilancia de un mayor, causa también, y sobre todo en la adolescencia, en donde hay un espíritu de encontrarse y de identidad y de pertenecer y ser reconocidos, es necesario un acompañamiento del Estado, pero también de otras instituciones, como la iglesia, si hablo de iglesia en general, ¿verdad? Como educadores, eso es lo que se necesita, que todos se vuelva un tejido social robusto y que permita entonces que estos niños se alejen de estas pandillas. Ingeniero Duarte, ya pues mencionaba Mario, también la licenciada Escobar un poco acerca respecto a que esto viene de causas sociales, sin embargo, bueno, desde su punto de vista, cómo enfrentar un tema como pandillas que justamente tiene fenómenos multicausales, digamos, cómo entrarle al tema, por dónde el tema de la prevención, como ya mencionaba la licenciada Escobar, puede tomar un poco más de tiempo,
pero realmente cómo empezar a erradicar el problema desde la raíz. Es difícil, la verdad, como acabas de decir, Mariana, eso es una cuestión multicausal y muchas veces el gobierno, hay personas que toman la postura del avestruz, de que entierran la cabeza en la tierra para no ver el problema, o se quedan perdidos en el análisis del huevo o la gallina y qué vino de primero, en este caso, qué es lo que se tiene que hacer de primero. Al final de cuentas, el miedo a las reacciones políticas muchas veces es más grande que la obligación de actuar. A veces se le conoce como parálisis por análisis y es en donde creo que muchos años nos hemos trabado como país. En mi opinión personal, creo que lo más importante es salvaguardar la vida. En este caso es de los efectos inmediatos de la violencia sobre nuestra ciudadanía trabajadora, nuestros niños inocentes, las personas inocentes que son víctimas ahorita de las estructuras ya existentes. Lo que dijo la licenciada, y lo voy a contatar con lo que dijo Arkel, de la falta de ciertas capacidades en inteligencia y las cosas de tecnología. Definitivamente el Sistema Nacional de Inteligencia necesita más capacidades y creo yo que como gobiernos tenemos que hacer un poquito más descarados en el sentido de adquirir lo que necesitamos para poder operar, obviamente con todas las medidas democráticas de verificación y observación para que no se abusen ese instrumentaje que se pueda obtener. Y al mismo tiempo también tenemos que ser más severos también con otros, como decía Arkel, en el tema de los bancos, en el tema de yo incluyo a las telefónicas e incluso las aplicaciones sociales. Ejemplo, el coyotaje está utilizando hoy una o varias aplicaciones de redes sociales para reclutar, para juntar personas que si quieren ir a Estados Unidos, ahí está el celular y cómo contactarlos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensamos como país, ya que empezamos nosotros y estamos siendo pioneros como país, en una ley más estricta contra los coyotes? ¿Por qué no le agregamos también a las redes sociales y que la CIT también se incluya en eso? Si una red social no se asegura de quitar y borrar o bloquear todos esos perfiles que son de coyotes, obviamente y claramente, si la aplicación, o en este caso la empresa padre de la aplicación no quita esos perfiles, pues no tiene acceso al país. Señores, lo siento, tenemos que salvaguardar a todas estas personas. Sí, ellos van a buscar la forma de ir, pero no se lo facilitemos tampoco. Más cuando estás en un instrumento de grupos criminales transnacionales. Entonces, de nuevo, creo que hay que empezar por salvaguardar a los inocentes y después irnos más hacia el lado de los niños y evitar que haya nuevos soldados en las maras. Y ahí entonces hablamos ya del sistema educativo, pero ahí hablamos de tener que revisar también la ley de los sindicatos. Lamentablemente, más del 60% del dinero a los sindicatos se va, del Ministerio de Educación se va a los sindicatos y ese dinero no es utilizado bien. Muchos maestros ni siquiera van a dar clases, revenden las plazas, ellos se quedan con un poco de dinero, se lo dan a otras personas que no son maestros. Hay una gran fuga de dinero en ese sentido ahí. Necesitamos también, como dijo la licenciada, la participación de la iglesia, que se pongan verdaderamente a velar por los feligreses, por los creyentes, por los fieles y no estar metiéndose en política, en redes sociales también. Creo yo que ayuda más ir a hablarle a un niño a la calle que ponerse a tuitear en contra de una postura política. Entonces, como sociedad tenemos que ver más qué papel nos toca jugar para ayudar en esto, pero no es una cuestión difícil y muchas veces se necesita también un poquito de dirección más clara con respecto a un director de orquesta que diga, bueno, jóvenes, aquí enfoquémonos ustedes se enfocan acá, pero tratemos de que todos hagamos esto al mismo tiempo para que algo funcione. Nos quedan ya muy pocos minutos, segundos. Arkel Benítez, una conclusión y lo quisiera hacer con esta pregunta. En este proceso que emprende el gobierno de El Salvador, no todo el tiempo se puede estar gobernando bajo un estado de excepción y no van a haber cárceles en el mundo para meter a la cantidad de mareros que hay en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, el sur de México y California, Los Ángeles, donde querramos. ¿Qué ves venir después de estos días de Nayib Bukele con esta guerra declarada a las maras?
Bueno, yo creo que lo político para él un rédito impresionante. Si tenía el 92% de aprobación, va a tener el 98%. Porque obviamente esto es algo que también la sociedad salvadoreña lo pedía. Hay un hartazgo también, hay que comprender, vivir bajo el temor, vivir bajo la renta, que se le llama así en El Salvador, ¿verdad? El pago de la extorsión, del impuesto, es la renta, la doble renta a la que han estado los ciudadanos salvadoreños expuestos todos estos años. Eso le ha dado popularidad al presidente. En términos de derechos, es complicado. Los guatemaltecos queremos parecernos en lo económico a Estados Unidos y gozar de la cultura de derechos de la Unión Europea. Y como lo decía Mario Duarte, vayamos nosotros a la Unión Europea a intentar hacer coyotaje a través de las redes sociales, es imposible. Son países que realmente tienen bien claras las restricciones. Guatemala, lamentablemente, en el fondo, Mario, pasó de la teoría de la situación irregular de los menores sin escalas a la teoría de la protección integral de la niñez. Y el bajate de ahí, bebé, es, digamos, el estandarte, ¿verdad?, de la protección integral. Yo creo que tenemos que ser mucho más claros desde el punto de vista antropológico y social de qué modelo tenemos que tener en Guatemala. No necesariamente lo que funciona en la Unión Europea funciona para nosotros. O sea, tenemos que realmente hacer un análisis claro de qué leyes son las que nos funcionan a nosotros para ir progresando e ir avanzando. Para El Salvador, en definitiva, el tema del tratamiento penitenciario que se les va a dar a estos pandilleros, no sabemos realmente cuántos de ellos van a salir desde el punto de vista de la judicialización de estas capturas. No sabemos si va a haber una cuestión que le revierta al presidente en algún momento determinado. Yo creo que no, yo creo que tiene el apoyo también de las Cortes, el presidente Bukele, creo que tiene el apoyo de la Fiscalía y me parece que estas capturas van a perdurar en el tiempo y los procesos se van a hacer largos y va a lograr retomar el control. No sabemos si esto vaya a ser parte de una política de continuidad en el siguiente gobierno, de manera que esto pueda darse ya en El Salvador como algo muy normal, el capturar a las personas por el simple hecho de poner un grafitis en la pared, que es la iniciativa que presentó hoy. Creo que van a cambiar mucho las circunstancias y creo que Guatemala va a terminar plegándose de alguna manera a esa mano dura, digamos, de El Salvador, ya sea por copy-paste o porque en realidad vamos a terminar entendiendo que el hartazgo va a generar una factura que le va a pasar a este gobierno o al siguiente, pero que tenemos que hacer cosas más drásticas, cosas más drásticas, acompañadas lógicamente de la prevención del delito, que es un tema complementario, pero que hoy, como dice Mario Duarte, si no tomamos acciones para resguardar la vida, bienes y derechos de la población civil inocente, que no tiene nada que ver y que va a sudarse el pan para ganárselo cada día, pues entonces ahí vamos a dejar de ser un Estado y obviamente nos convertiremos en cualquier cosa menos en un Estado de Derecho. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Esperamos contar con su análisis en una próxima ocasión. Adiós. Feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bueno, Marinel, ya nos Feliz pasamos. noche. Adiós, que les vaya. Nos pasamos ya de tiempo. Un tema por demás interesante, sobre todo por la coyuntura que se vive en Centroamérica y sobre todo porque este tema, el fenómeno de las maras, ya viene de mediados de los 90, quizá empezó a surgir este tema tanto en El Salvador con los primeros deportados de Estados Unidos y acá. Así que es un tema que subyace en lo social, pero que se tiene que, guste o no, el Estado tiene que reaccionar, ¿no? O sea, son grupos delincuenciales, criminales, que acechan todos los días a la población. El tema es qué tanto esa reacción puede perdurar en el tiempo. Exacto, Mario, y sin duda alguna yo creo que coinciden los tres analistas, fuerza, ¿no? Fuerza en esa reacción, esperemos ver eso de parte del gobierno y las autoridades en estos próximos días de lo que está pasando. Bueno, gracias, nos vamos, ya nos pasamos de tiempo, feliz noche.